Bueno, veíamos algunas imágenes entonces de los instantes previos al comienzo del partido y ahora nos metemos ya en el terreno de juego con el ingreso de un Atlético San Jorge con varias ausencias por distintas razones, algunas previstas en la semana, otras de último momento. Ya ingresaremos a esos detalles. Atlético San Jorge en el terreno de juego, los árbitros también dentro del mismo. Fernando Márquez, asistido por Eduardo López y Rodolfo Gutiérrez de San Francisco, de apenas discreta actuación que se fue desdibujando con el correr de los minutos, y San Justino. En la previa, el equipo de San Justo llegaba con incluso más posibilidades que Atlético San Jorge, porque tenía un punto más que el equipo uruguayo, mientras que Atlético San Jorge obviamente debía remontar una situación de desventaja. Estaba San Justino en la misma instancia que 9 de Julio y Unión de Sunchales. Nos metemos en los protagonistas del partido. Les decía, Atlético San Jorge con varias ausencias, una de ellas de último momento. Ustedes recién en los movimientos precompetitivos lo veían a Gabriel Braco realizándolo como para jugar desde el minuto inicial. Pero en ese mismo calentamiento previo, Braco sintió una molestia en el gemelo derecho y por eso no pudo jugar el partido, y en su lugar ingresó Jorge Fernández, que iba a ir al banco de los suplentes, dejándole a Franco Cabral ese espacio en el banco. Además de ese cambio de último momento, Atlético presentó 3 variantes respecto del partido anterior del Argentino B. Nicolás Angelinetti en lugar del expulsado Ernesto Agustín Ceballos, que recibió una fecha de suspensión. Damián Fernández en lugar de Mauro Cuberli, que llegó al límite de amonestaciones también en el partido anterior jugado en Venado Tuerto. Y Oscar Moresco en lugar de Matías Sepúlveda, que también fue expulsado en Venado Tuerto y que recibió 2 fechas de suspensión. Como consecuencia, Atlético San Jorge tuvo en cancha a Damián Turco con la casaca número 1, José Fernández con la 2, Jesús Espinosa con la 3, Jorge Fernández con la 4, Marcos Comba, el capitán, con la 5, Damián Fernández con la 6, Nicolás Angelinetti con la 7, Alejandro Carrizo con la 8, Sebastián Monesterolo con la 9, Alejandro Aguirre, el Chango Aguirre, con la 10 y Oscar Caíto Moresco con la casaca número 11, los dirigidos por Gustavo Medina y por Omar Díaz desde dentro de la cancha. Enfrente, San Justino, que puso en cancha al 1 Gastón Fiandra, el 2 Fausto Gómez Varas, el 3 Mauricio Arias, el 4 Joaquín Beltramo, el 5 Fernando Flores, el 6 Roberto Cabral, el 7 Emanuel Vázquez, el 8 Damián Andermatten, el 9 Sebastián Bueno, el 10 el capitán Gustavo Benítez y el 11 José Parmigiani, los titulares de Eduardo Magnín, el recordado, una de las glorias de Unión de Santa Fe, titular en el equipo santafesino durante muchos años en Primera División y también en la B Nacional, en el viejo Nacional B. Eduardo Magnín entonces es el entrenador del conjunto de San Justo. Y Atlético San Jorge, después de un arranque que no fue del todo favorable, primeros 5 minutos en el que el equipo uruguayo mostró algunas dudas, va a ponerse en ventaja cuando apenas habían transcurrido 10 minutos del partido. La jugada arranca con un notable pase de el Chango Aguirre hacia Carrizo. Carrizo desborda, llega al fondo, envía el centro atrás y el que define es Sebastián Monesterolo, convirtiendo el primer gol del partido, festejándolo así y convirtiendo su gol número 12 en lo que va del torneo argentino B. En realidad ya no se va a modificar más, no va a haber más presentaciones de Atlético San Jorge, por eso Monesterolo llega a su gol número 12 en la temporada 2012-2013 del torneo argentino B, una cifra para nada despreciable, pero que el delantero dijo en el final, y vamos a verlo, que estuvo por debajo de lo que él esperaba, del objetivo que se había planteado en el comienzo del certamen. Fue
un muy buen primer tiempo de Atlético San Jorge. Les decía, después de ese comienzo con algunas dudas en los primeros 5 minutos, donde San Justino pareció adueñarse de la pelota, aunque sin llegar demasiado, Atlético fue asentándose en el partido y fue comenzando a superar ampliamente a su rival. Jugó un muy buen primer tiempo el Chango Aguirre. Alejandro Aguirre jugó realmente muy bien. Lo vimos en el pase inicial de la jugada que termina con el gol de Monesterolo. Lo vamos a ver también en un par de intervenciones importantes al enganche de Atlético San Jorge. También se destacó el número 9, Monesterolo, que después del gol tenía esta oportunidad cuando se jugaban 13 del primer tiempo, una pelota complicada, muy envenenada para el arquero Fiandra, que no sin dificultades y con los dos brazos alcanza a mandar por sobre el travesaño. En esa misma jugada de córner, casi Atlético consigue el segundo tanto con un cabezazo de anticipo en el primer palo. Allí lo vemos al Chango Aguirre ejecutando el remate, el cabezazo de Caíto Moresco y la salvada prácticamente sobre la línea del jugador que cubría el primer palo en el córner. Les decía, Aguirre para mí el mejor de ese primer tiempo, bien acompañado por Monesterolo, también por Carrizo, que con sus características corridas por el sector derecho les llevó muchas complicaciones, pero muchas complicaciones a San Justino. Fueron Monesterolo y Carrizo los socios que encontró el Chango Aguirre, aquí con una muy buena asistencia de cachetada a Caíto Moresco, que en un buen movimiento remata, exige al arquero Fiandra a desviar el balón que se iba muy cerca del segundo palo en el remate cruzado. Aquí el córner ejecutado desde el otro sector por el Chango Aguirre, la pelota que es recuperada por Damián Fernández. Va a haber una serie de situaciones allí de rebotes en el medio campo y va a terminar en una contra de San Justino que termina resolviendo de manera poco ortodoxa pero efectiva el arquero Damián Turco con un remate que salvó la situación de riesgo. Otra vez en acción el Chango Aguirre, en este caso habilitándolo a Jesús Espinosa, que no cumplió su función habitual. Ya nos vamos a meter en los dispositivos tácticos de los dos conjuntos. Estuvo más adelantado Jesús Espinosa y va a ser además el responsable del segundo tanto de Atlético San Jorge. Como se armó Atlético, repitió el esquema, aunque con nombres diferentes, de los últimos partidos, línea de 3 y enganche para el equipo uruguayo, en el fondo íntegramente integrado por los Fernández. Damián por derecha, José por el centro y Jorge por el sector izquierdo. Delante de los Fernández, una línea de 4 con Carrizo por la derecha, Espinosa jugando como carrilero por la izquierda, doble 5 con Comba y Angelinetti. El enganche fue el Chango Aguirre y los delanteros fueron Monesterolo, al que aquí vemos en acción, con el remate que queda en las manos de Fiandra, y Caíto Moresco, que reemplazó al suspendido Sepúlveda. Enfrente, San Justino dispuso un esquema tradicional de 4-4-2, con Beltramo por la derecha, con Arias por la izquierda, Gómez Varas y Cabral fueron los centrales. Delante de ellos otra línea de 4 con Vázquez por la derecha, con Benítez por la izquierda, con Flores y Andermatten como volantes centrales, y los delanteros fueron Bueno y Parmigiani. Este centro hacia Bueno, el cabezazo hacia el medio y el rechazo de Nicolás Angelinetti fue una de las aproximaciones que tuvo San Justino en ese primer tiempo. Un San Justino que, a medida que Atlético San Jorge se asentaba, a medida que crecía la figura de los mencionados como principales protagonistas del primer tiempo en Atlético, hacía más evidentes serios problemas en el sector defensivo, sobre todo cuando Atlético aprovechaba los espacios que dejaban a sus espaldas los dos marcadores de punta. Hago un paréntesis, esta jugada es anulada por posición adelantada, pero es una chance realmente clara. La habilitación de Comba hacia Nicolás Angelinetti, apareciendo por el sector izquierdo. Angelinetti con el taco la lleva,
el pase hacia atrás a Monesterolo, el remate, ataja el arquero y en el rebote Caíto Moresco tenía todo a su disposición para definir, pero Fiandra alcanza a resolver una chance realmente clara para Atlético San Jorge, que ocurría a los 28 del primer tiempo, a solo 8 minutos de lo que va a ser el segundo tanto de Atlético San Jorge. Les decía, Atlético mostraba lo mejor del partido por los laterales, le ganaban las espaldas a los marcadores de punta y eso le traía serios inconvenientes al equipo visitante. Esta es una de las oportunidades que mencionábamos. San Justino tenía realmente muchos problemas. Ya a esa altura Atlético San Jorge era claramente superior al equipo ayer visitante. Tuvo posibilidades Atlético de convertir incluso algún gol más en esa primera etapa. Hizo 2 y podría haber convertido alguno más. Esta jugada es quizá la más clara que tuvo en el primer tiempo San Justino, el centro pasado del jugador número 5 del equipo visitante, me estoy refiriendo a Flores, la pelota que deriva en el jugador Vázquez que ingresa por aquel sector, aquí lo vemos, su remate es resuelto por Damián Turco y después de algún rebote el arquero, cuando amenazaba a Parmigiani, consigue controlar el balón. Es la chance previa al segundo tanto de Atlético San Jorge. La jugada arranca por Espinosa, deriva en Monesterolo, el remate del Chango Aguirre da en el palo y el mismo Espinosa es el que consigue mandar el balón al fondo de la red. La había arrancado él, la terminó también Jesús Espinosa, convirtiendo el segundo tanto del partido, poniendo a Atlético San Jorge 2 goles arriba. Créame, le quedaba bien al partido porque el uruguayo era muy superior a San Justino. Fíjense ustedes el buen remate del Chango Aguirre al que se le niega el tanto en este caso, y el que lo define es Jesús Espinosa. Para Espinosa fue el 6º gol en el torneo, el 6º gol en la temporada. Es, después de Monesterolo con 12, de Sepúlveda con 7, el tercer máximo goleador que tuvo Atlético San Jorge en esta temporada. San Justino intentaba salir con Benítez, no conseguía llevar riesgo hasta el arco de Atlético San Jorge. Aquí en la salida Damián Fernández, después de algunas dudas con Turco. Fíjense ustedes, estuvo realmente muy preciso el Chango Aguirre, en este caso habilitando el Caíto Moresco, que queda mano a mano con el arquero, pero que su remate se va apenas desviado. Fíjense ustedes también las facilidades que daba en el fondo San Justino. Aquí prácticamente lo deja pasar el número 4 del equipo visitante. Caíto Moresco controla el balón, hace todo bien, pero su definición se va apenas ancha. Se salva el equipo visitante cuando se jugaban 37 minutos. Todavía no habíamos llegado a los 40 de esa primera etapa. Otra vez Aguirre en el inicio de la jugada, pase a Carrizo, remate de Monesterolo que estaba en posición adelantada y que ya no valía. Salida de contra de Nicolás Angelinetti, asistencia a Caíto Moresco, siempre con espacios, siempre ganándoles a sus defensores, y el remate de Nico Angelinetti se va por arriba del travesaño. Atlético San Jorge armaba, diagramaba uno de los mejores primeros tiempos de hace bastante tiempo a esta parte. Fernando Márquez, que hasta allí llevaba un arbitraje que pasaba desapercibido, marcaba el final de la primera etapa y los equipos se iban al descanso con una buena imagen del local y con un equipo visitante que tenía que revertir la historia si es que quería aspirar a llevarse al menos algo de su visita a San Jorge. En ese recorrido, con esa intención, ingresaba Gustavo Macumba Villalba, el jugador número 18, en lugar de Parmigiani, y de hecho el mencionado Villalba va a ser más importante en el ataque que lo que fue el jugador Parmigiani para el equipo visitante. Preste atención a esta jugada. Es la primera tarjeta amarilla de las 2 que va a recibir en el partido Jesús Espinosa, que le entra realmente duro a su rival. El que se pelea con todos es otro que se va a ir expulsado, Emanuel Vázquez, el número 7.
hay allí algún encontronazo, alguna palabra de más, algún insulto. Después todo va a volver a la normalidad. Esa jugada le va a merecer la primera tarjeta amarilla a Jesús Espinosa, que allí es sacado por Aguirre. El árbitro, después de ordenar todo, le va a mostrar la tarjeta amarilla a una jugada de dura entrada para Jesús Espinosa, cuando apenas se habían jugado segundos del complemento. Lo vamos a ver de nuevo. Por eso Espinosa recibía la primera tarjeta, va con los pies hacia adelante, trabando con riesgo para el jugador rival, por eso es correcta. La decisión de Márquez incluso podría haber sido aún más dura la sanción. Y unos minutos después Jesús Espinosa se va a ir expulsado, va a ser el primer expulsado de los 4 que tuvo el partido, todos en el segundo tiempo. Pero esta situación va a ser la que termine generando el descuento para Unión de Sunchales. Arranca en Villalba, pasa por Andermatten, pasa por Bueno, y el que define es Gustavo Benítez, el número 10 del conjunto sanjustino. Ponía el descuento a los 4 minutos del segundo tiempo. Una jugada bien armada por el equipo visitante, pero además una muy buena definición con un remate desde un ángulo bastante cerrado para el volante por izquierda de San Justino, que deja sin posibilidades a Damián Turco. Y ese rápido descuento que consigue San Justino volvió a traer dudas en el equipo de Atlético San Jorge. El equipo visitante ganó el balón, se adelantó en el terreno de juego. Es cierto que hasta casi los 20 del complemento no llevó mayor riesgo, salvo algún intento desde larga distancia como este que observábamos recién, pero ya sí, a partir de los 20 y con un hombre más, San Justino se acercó con más riesgo hasta el arco defendido por Damián Turco, algo de Benítez, algo de Villalba, también el aporte de Bueno mientras estuvo en la cancha, llevaron riesgo para el arco de Atlético San Jorge. El local, desde la expulsión fundamentalmente, se dedicó a aguantar el partido. Esta es una chance clara que generó Caíto Moresco. Su remate se fue cerca del palo del arco defendido por Fiandra. Vamos a repasar algunos datos ya alejándonos del partido. Obviamente lo seguiremos observando, pero para tratar de describir un poco más lo que fue la campaña de Atlético San Jorge en esta primera fase del torneo argentino B. Vamos a ir desmenuzándola en la medida que podamos. Sumó 38 puntos, acumuló el 49% de los puntos que puso en juego Atlético. 78 fue el total de puntos, sumó 38, insisto, casi el 49%, 11 triunfos, 5 empates y 10 derrotas para el uruguayo, 39 goles a favor, 38 en contra. Esta es la expulsión de Jesús Espinosa por molestar a Fiandra cuando salía en la jugada. Comete un error el volante de Atlético, que ya tenía amarilla, que la había recibido en el comienzo del complemento y que tenía que irse a las duchas exactamente a los 21 minutos del segundo tiempo. Allí vemos primero con este encontronazo, después se cuerpean Fiandra y Espinosa. El árbitro que observa, que reacciona por lo hecho por Espinosa y se va a los vestuarios, insisto, cuando todavía tenía por delante 24 minutos y cuando Atlético necesitaba aguantar ese resultado para mantener la ilusión, aunque ya las noticias que llegaban desde Paraná y también desde Rafaela no eran buenas. Ya a esa altura estaban ganando los dos conjuntos. Ingreso de Leandro Lobato a los 24 del segundo tiempo en lugar de Cabral, delantero por Defensor en San Justino, y el cambio que sorprendió, el ingreso de Gabriel Volati, no por eso sino por la salida de Aguirre. Se dio a los 25 del segundo tiempo. Aguirre, como les decía, había sido uno de los valores importantes de la primera etapa, pero en la mitad del complemento sale del terreno de juego para que ingrese Volati. Se entiende el cambio para sumar gente en el fondo, considerando que se había ido Espinosa, pero quizás
no parecía que sea Aguirre el indicado para salir del terreno de juego. Insisto, había sido, y lo estaba haciendo, un jugador importante, aunque en ese segundo tiempo, es verdad, había disminuido la importancia sobre el juego, el número 10 de Atlético San Jorge. Un par de chances claras que tiene San Justino, quizás en el momento más importante para el equipo de San Justo, después de los 25 y hasta los 35 aproximadamente, donde creó un par de situaciones de riesgo para el conjunto visitante. Un ratito después de la salida de Aguirre va a ingresar la bruja Daniel Verón en lugar de Caíto Moresco, y a los 34 el último cambio va a ser de San Justino. Juan Recalde va a reemplazar a Andermatten. Vuelvo a los datos estadísticos para tratar de interpretar un poco más la campaña de Atlético. Les decía, en total el 49% de los puntos obtuvo Atlético. Fíjense la diferencia de local respecto de visitante. Se entiende, es habitual, ocurre en la generalidad de los casos que de local el equipo suma más puntos. Pero fíjense el caso de Atlético. En el Estadio Parque 23 de junio, Atlético consiguió 28 de 39. El 72% de los puntos que puso en juego en ese estadio 23 de junio, Atlético los consiguió. Ganó 9, empató 1 y perdió 3. Pero de visitante sacó solamente 10 de 39 puntos, es decir, el 25%. Demasiado pocos los puntos conseguidos de visitante para un equipo que tiene aspiraciones de clasificar a la próxima instancia, de ser uno de los 5 mejores que tuvo el torneo. De visitante, Atlético ganó 2, empató 4 y perdió 7 partidos. Aquí está, me parece, y también lo van a decir los propios protagonistas del partido, una de las explicaciones, de las razones por las cuales Atlético, por poquito es cierto, se queda fuera de la próxima instancia, fuera de la segunda fase del torneo argentino B. Y hay algún dato más que ya nos vamos a meter. Esta jugada, en la cual no se observa porque la cámara va hacia otro sector, hay un encontronazo entre Carrizo y Bueno, el número 9, Sebastián Bueno, de San Justino. El árbitro le muestra la amarilla a Carrizo y la roja al número 9 de San Justino. Aquí hay una entrada de Carrizo en el comienzo de la jugada. Trastabilla Bueno, se la va a terminar quitando Volati, pero cuando la cámara se corre hay un encontronazo allí que es merecedora. Según Márquez, que ya a esa altura empezaba a desdibujar su imagen, empezaba a cometer algunos errores evidentes, la roja para Bueno y la tarjeta amarilla para Carrizo. Y voy a ir a otro punto que me parece que en buena medida resume lo que fue la campaña de Atlético en la temporada. Fíjense ustedes las rachas que tuvo Atlético, la mejor y la peor que tuvo en el torneo. La mejor racha, para mí también el mejor momento futbolístico que tuvo Atlético, fue en el inicio del torneo argentino B, donde de los 6 primeros partidos ganó 3, empató 2 y perdió 1. Me parece que ese fue el mejor momento también desde lo futbolístico, donde el juego de Atlético era más vistoso. A partir de la segunda mitad del certamen, Atlético se volvió un equipo mucho más luchador, con menos brillo y también consiguiendo menos resultados, porque la peor racha de partidos que tuvo Atlético en la temporada fue desde el segundo partido de este año. Ustedes recuerden que este año Atlético arrancó ganándole al Depro, al descendido Depro, en condición de local. Pero después de ese partido, Atlético jugó 7, de los cuales ganó solo 1, empató 2 y perdió 4 partidos. Esa fue la racha más negativa que tuvo Atlético. Después, en los otros momentos del torneo, alternó en líneas generales triunfos de locales y derrotas de visitante. Eso fue lo más repetido. Y estos datos estadísticos nos permiten, me parece, marcar lo que fue la gran deficiencia del equipo uruguayo. Es no haber conseguido regularidad en el torneo. Fue demasiado irregular. Nunca consiguió, salvo en aquel comienzo, hilvanar una racha de varios partidos con triunfos que le permitan agrandarse, creerse un poco que tenía oportunidades de jugar mejor y de ganar más encuentros. Paréntesis, esta jugada del final, dura entrada del jugador Vázquez y después
la reacción de Marcos Comba le va a merecer la expulsión a los dos. Vázquez, aquí lo vemos salir, y Comba, sufriendo los dolores de la dura entrada del número 7 de San Justino, se va a ir también en camilla y va a también observar la tarjeta roja para el capitán de Atlético. Por eso los dos equipos terminaron con 9 jugadores en el terreno de juego. Últimos conceptos del partido. Triunfo ajustado, tanto en el juego como en el marcador, merecido por el primer tiempo, sufrido por el segundo tiempo. Buen partido de Aguirre, quizás lo mejor que le hayamos visto al número 10, mientras estuvo en el terreno de juego, condujo al equipo, creó peligro y además fue más punzante que en otras oportunidades. Y de esa manera terminó convirtiéndose en el que creo fue el jugador más importante de Atlético San Jorge. San Justino dio muchas ventajas en defensa, mostró algo de Benítez y algo de Villalba y poco más el equipo visitante. En el final del partido, aplausos de los jugadores para los hinchas, también de los hinchas para los jugadores.